cooperativa. Estás acá, cerca, muy cerca. Estás en cooperativa. Se siente. La pelota no dobla, la pelota no se mancha. El puro contenido. No hay tiempo de descuento en el deporte. 16:34, nos vamos a meter en el segmento de deportes porque hay una linda nota que preparó Galo Barresueta que enseguida vamos a poner al aire, por supuesto, pero tiene que ver con el tenis, ¿eh? No habíamos hablado de tenis todavía. Hasta el momento no. En puro contenido. Y en realidad uno se pregunta, y ahora vamos a ver si se lo preguntamos también al protagonista de este segmento, ¿por qué no vuelve el tenis? Porque es un deporte de poco contacto, por lo pronto, digamos. De hecho, sabemos que en algunos clubes de la ciudad de Buenos Aires se está evaluando, ya en un laburo conjunto entre todos los clubes, protocolos, y se están armando protocolos específicos para cada actividad. Bueno, probablemente el tenis sea uno de los primeros que pueda romper este aislamiento en algún momento. Bueno, veremos cuándo esto ocurre. Pero decíamos, el fin de semana se conoce una noticia que tiene que ver con uno de los grandes tenistas de la historia argentina, como fue Guillermo Pérez Roldán, hombre de Tandil. Y yo decía, la nota la presenta prácticamente Galo Barresueta, porque además, como les contábamos días pasados a nuestros oyentes en puro contenido, Galo, además de periodista, fue jugador de tenis, o es jugador de tenis. Creo que no se deja nunca de ser jugador de tenis en la vida, aunque no estés compitiendo. Y quien nos está escuchando también fue jugador de tenis y, claro, uno de los más importantes de la historia del tenis argentino. Estamos hablando de Gabriel Marcus, que nos está escuchando hoy, entrenador de tenis. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por llamar. Por favor, gracias por este contacto en este día feriado, feliz Día de la Patria. Y aquí Pablo Mercado, Gastón Tibursek y Galo Barresueta te saludamos. Bueno, nuevamente, gracias por llamar, un abrazo grande a todos, a Galo, un amigo, y bueno, les deseo mucha suerte con este programa. Gabriel, ¿cómo estás? Te saludo acá justamente de la radio. Bueno, ya lo dijo Pablo antes de arrancar, estuviste escuchando, esto fue una nota que salió en La Nación, que realmente alborotó todo lo que es el ambiente del tenis. Muchas personas, bueno, en este caso como Mario Zabaleta, salieron a hablar, a opinar del tema, porque fue algo que Guillermo se lo guardó durante muchos años, y recién venirlo a hablar después de 30 años es fuerte, aparte de las cosas que contó. Entonces, bueno, es muy bueno tener la opinión tuya, una palabra tan respetada como es la tuya, Gaby, y también que fuiste contemporáneo. Sí, comparto lo que vos decís, Galito, el tema fue muy duro, si bien salió a la luz ayer, es un tema que en el ambiente nosotros ya lo conocíamos hace muchísimo tiempo, ¿no? Esto fue un secreto quizá para los medios, para la prensa, pero no en el ambiente tenístico. Y bueno, yo hablé con Guillermo hace un rato, hablé ayer también, hablamos bastante del tema. Él tuvo un hijito ahora hace una semana. Sí. Y viste, cuando uno se sensibiliza y de pronto está con ganas de largar cosas que tenés metido adentro hace mucho tiempo, bueno, eso fue lo que le pasó a él. Como todos se imaginarán, muy raro, ¿no? Hablarlo 30 años después en vez de hablarlo en el momento, pero a veces son los momentos en los que uno se anima a decir esas cosas que fueron muy, muy duras. Imagínate, para un chico vivir todas esas cosas es una situación muy traumática, muy sensible, muy difícil, como para contarlo en el momento en que te está pasando. Y bueno, a él le llegó el momento de la fortaleza interior para decir, bueno, lo cuento, y como me dijo él, es algo que quise contar para que quede como ejemplo o como enseñanza de que estas cosas pasan a veces con los deportistas y que no deberían pasar. La verdad, no debería pasar, porque más allá de un resultado tenístico, es un tema que arruina a la familia, ¿no? Familiarmente, es un tema que destruye en vez de sumar.
Gabriel, para los que no conocen bien la historia, lo que contó Guillermo Pérez Roldán, como decíamos en la introducción, uno de los más destacados tenistas de la historia argentina, tiene que ver con una denuncia contra su padre, que involucra cuestiones de maltrato físico, que involucra cuestiones económicas, de violencia económica, de quedarse con guita de él, para hacerlo en términos muy, muy sencillos. Y lo primero que también habría que decir, imagino que vos lo compartirás, hablaste con él, como nos contabas, es que más allá del tiempo que pase, porque no falta nunca los que dicen, bueno, y ahora 30 años después lo viene a contar, que más allá que el tiempo que pase, la víctima siempre tiene el derecho a contar y tenemos la obligación de escucharlo, porque cada uno tiene su tiempo, ¿eh? Hay gente que se le va la vida y no cuenta dramas en su familia y no tiene la posibilidad y muere y nadie se enteró todo lo que sufrió. Guillermo tuvo la valentía de contarlo. Me parece que poder contarlo, aunque fuera una situación traumática y delicada desde lo personal, es de una enorme valentía, y creo que esto habría que destacarlo también, porque además, digo, también despejar esta historia del tenis como una cosa, digamos, de mucha guita y de lujos y de viajes, digo, detrás de todos esos brillos también hay muchas de estas historias, seguramente. Sí, definitivamente. Y vos viste que en estos últimos años se hicieron famosos muchos casos de mujeres que han hecho denuncias por violencia de género y violaciones también 10, 15, 20 años después de haber sucedido. Claro. Se ve que estos temas tan profundos y tan fuertes para el ser humano llevan un tiempo largo posiblemente de proceso adentro de cada uno, y cada uno tiene sus tiempos cuando lo quiere largar y si tiene ganas de contarlo, ¿no? Porque él podría no haberlo contado nunca, iba a quedar en el ambiente del tenis, quizá en el olvido con el tiempo, pero él, su familia y sus amigos más cercanos saben perfectamente de esta historia, ¿no? Pero bueno, quiso contarlo al mundo y bueno, salió en una nota que tengo entendido que no fue planeada, sino que del diario La Nación lo contactaron para hacerle una nota sobre su actualidad, de qué está haciendo, y bueno, y él tuvo ganas y la necesidad de contar todo esto que pasó, que fue terrible, o sea, sinceramente fue terrible. Imagínense un chico sufrir todas esas cosas para simplemente hacer un deporte, ¿no? Es impresionante. Gaby, te quería decir, por ejemplo, lo decías vos recién, en este caso, vos fuiste jugador, sos entrenador, sos padre. ¿Cómo, o sea, obviamente, sabiendo el tema, sabiendo todo lo que tiene toda la historia desde el principio, porque como lo decías vos, era algo que se sabía, pero nadie se atrevía a decirlo, hasta que lo dijo Guillermo, ¿cómo crees que pueda servir esta noticia para los padres, en este caso para los padres de los deportistas que de alguna u otra forma actúan de una forma similar con sus jugadores, y qué hacer para cambiarlo? Mira, yo no sé si esto va a servir o no, porque acá nadie le está enseñando nada a un padre en particular, sino se está sabiendo una historia, y estas historias van a seguir existiendo. Lo que sí tiene que saber una persona, un padre o un familiar, que si actúa de esta manera, en algún momento se va a saber. O sea, yo no creo que el padre ese hoy por hoy pueda salir a la calle tranquilo después de la noticia que salió ayer en un diario que lo leyó todo el país, ¿se entiende? Sí. Creo que un padre, antes de hacer semejante cosa, va a tener que pensar si realmente quiere sufrir las consecuencias en un futuro, si se sabe. Lo que pasa que un padre que actúa de esa manera no es consciente de lo que puede pasar en un futuro. Actúa de esa manera porque tiene algún desequilibrio psicológico como para poder hacerle un daño tan grande a un chico. No es consciente ni de lo que hace. Es un tema de soberbia, de poder. La verdad que esto tiene que servir para que mucha gente sepa que eso existe, como existió con otros tenistas también, no argentinos sino internacionales. Ha existido temas así y todos coinciden en que más allá
los grandes triunfos tenísticos, porque coincidió que estos maltratos fueron hechos con jugadores de mucho talento y coincidió que fueron muy buenos mundialmente, pero la realidad es que han arruinado una familia. O sea, la relación padre-hijo o padre-hija se destruye por completo. Y tenemos también el caso, en cierta forma, no sé si fue tal cual como esta, pero lo que ha contado Andre Agassi en su libro también. Exactamente, sí. Odiando las actitudes que ha tenido su padre, que no sé si en su historia se llegó al maltrato físico, eso no me acuerdo, pero yo creo que todos coinciden en una frase que dijo Guillermo: hubiese preferido tener un peor entrenador y un mejor padre, ¿no? Exactamente, sí, eso era lo que se refería en una de las citas, que dijo que él no podía decir nada de su padre como entrenador, pero como padre, dijo una mala palabra, no lo voy a decir. Sí. Entonces, justamente, bueno, es lo que decías vos, repetías vos. Increíblemente hay que destacar el talento de esos jugadores que, soportando semejante presión y semejante maltrato, han sido tan grandes jugadores, ¿no? Hay que aplaudirlos, porque uno se imagina que sufriendo ese daño no podés salir a la cancha, porque el tenis, que es un deporte muy fino y de mucha precisión, y donde tiene que coincidir todo tu entrenamiento con un estado mental de paz espectacular. Imagínense lo difícil que es salir a la cancha sabiendo y sintiendo todo lo que estás sintiendo en la relación con la persona con la que estás 24 horas al día. ¿Sabés qué pensaba, Gabriel, con eso que contás, que es increíble, además porque uno como espectador lo ha visto a Guillermo, te ha visto a vos en ese momento, y no saber esa historia implica pensar que detrás de lo que no conocíamos estaba la búsqueda de la libertad de Guillermo en este caso, y que tal vez un momento de libertad sea cuando salía a la cancha. Y uno no sabía que el tipo, además de estar jugando y hacerlo maravillosamente bien, porque ha tenido grandes éxitos, estaba disfrutando lo que tal vez sea el mejor momento de su día en una vida espantosa, que era ese partido de tenis, independientemente del resultado, ¿no? Está claro. Sí, no estoy seguro de entenderlo de esa manera o no. Eso lo debería decir el protagonista, claro, ¿no? Por ahí es un poco forzado, es cierto. En este caso fue Guillermo, pero como hubo otros. Sí. Yo me refiero, si yo entro a la cancha sabiendo que si pierdo sufro un castigo posterior, claro, sí, no hay libertad que valga. Claro, no sé si me sentiría tan libre. Tal cual. Y lo importante tampoco es importante, porque eso lo tiene que definir el protagonista. Si realmente disfrutaba y amaba y era un luchador tan grande dentro de la cancha porque lo sentía así de verdad, o porque el protagonista tendría miedo de sufrir un castigo posterior, entonces no te queda otra que correr de punta a punta, ¿cierto? Como hacen perdonando las distancias, los animales en un zoológico, que dicen qué bien, qué bárbaro, no en un zoológico, en un circo, sí, qué bárbaro las piruetas que están haciendo, pero todos saben que si no lo hacen, después los castigan de una manera terrible. Entonces, es difícil entenderlo, ¿no? Si dentro de la cancha disfrutaban o era hago esto porque no me queda otra. Y eso lo puede decir el protagonista nada más. Gabriel, actualmente hoy entrenador, a veces se habla de la exigencia que emiten a veces los padres o del hogar a ciertos deportistas. Vos como entrenador, ¿cómo tratás de trabajar con eso, de lidiar con la tranquilidad del deportista y que, como vos decís, pueda salir a la cancha tranquilo a desenvolverse bien? Mira, yo creo que tanto como entrenador como padre de deportista, siempre hay, o en general por lo menos, siempre hay una cierta presión o una cierta exigencia dentro de los límites normales, ¿no? Porque el deportista tiene que aprender a actuar con cierta presión en la cancha o con cierta exigencia. Entonces uno de afuera, como padre o entrenador, siempre exige, pero la exigencia desde el lado de la educación, ¿cierto? Exigirle al jugador que dé lo mejor posible,
exigirle al jugador que luche aunque esté cansado, aunque esté muerto, aunque sienta dolor, o sea, desde el lado de educarlo, de prepararlo para la vida, pero de ahí a un maltrato hay años luz de diferencia. ¿Se entiende? Uno tiene que educar al jugador, especialmente cuando es chico, a que la vida, tanto como el deporte, no es fácil y no se llega a ningún buen puerto si uno no se esfuerza al máximo. Entonces uno, en el fondo, tiene que enseñar, tiene que exigir un poco de esto, pero desde el lado del cariño, del amor, no desde el lado del maltrato, porque el jugador tiene que entrar a la cancha, como dijiste vos hace un rato, tiene que entrar a la cancha con cierto placer de ir y hacer el esfuerzo, no con temor. Esa es la gran diferencia. Gaby, bueno, estamos hablando con Gabriel Marcus, ex 36 del mundo y conocido por haber ganado, haber sido el único argentino en ganarle a Pete Sampras. Gaby, volviendo un poco al tema de Pérez Roldán, en otra nota de La Nación, Zabaleta hablaba y decía que él tenía sus charlas con Guillermo en esa época, porque aparte eran muy chicos todos. O sea, tenía Guillermo cuando estuvo en su mejor ranking tenía apenas 19 años. O sea, hablaban todo el tiempo y vivían juntos, viajaban juntos, eran ahí de Tandil. ¿Vos en algún momento tuviste alguna charla del tema con él o tuviste no sé, presenciaste alguno de estos actos en los cuales Guillermo describió en la nota? Sí. De hecho, a ver, lo que yo te comento es por autorización de Guillermo, ¿no? Porque uno no puede, o sí, por lo menos yo creo que no corresponde, o uno no puede meterse en los temas personales de otro. Entonces yo esto lo hablé con él, y él me dijo: Gaby, vos contá lo que tengas que contar, no hay ningún problema. Porque no es ningún secreto y él quiere que se sepa, pero yo viví cosas con él, porque yo entrenaba con él, sí, muchas veces. He vivido en su casa, porque he hecho pretemporadas en Tandil con ellos, y también muchas veces hemos charlado en algunos torneos, especialmente no durante la etapa donde él estaba tan apegado a su padre. Posterior a eso, él compitió unos años donde él viajaba solo, ¿sí? Donde él no viajó más con su padre. Y fue ahí donde pudimos charlar en distintas oportunidades temas ya de modo mucho más profundo, ¿no? Porque lógicamente cuando vivía todo esto con su papá, él no se sentía mentalmente libre como para andar contándolo. No podía, aparte estaba bajo esa presión. Lógico. Pero cuando él empezó a viajar un poco más solo, a liberarse un poco, él ahí se abría. Y lo hemos hablado varias veces, y él lo sufría. ¿Cómo no lo va a sufrir? Él lo sufrió muchísimo y le hizo mucho daño, y él lógicamente lleva una tristeza dentro de su alma que nunca se le va a ir, aunque cada vez va a tener más la habilidad de poder liberarse de eso, de tener una vida familiar rota, ¿viste? Destruida, donde uno, es duro sentir que no tenés un padre, o es duro sentir que tu padre te ha tratado tan mal. Eso para un hijo, porque en definitiva la imagen de un padre o de una madre es lo más fuerte que hay. Y por más que te hayan tratado mal, sigue siendo tu padre. Sí, entonces, es la figura que te tocó en algún punto. Entonces, en el fondo, él sigue teniendo, hoy no lo sé, pero toda la vida siempre tuvo un cariño o un amor de hijo más allá de lo que estaba viviendo, porque imagínense que un chico de la fortaleza de física que tenía Guillermo, si alguien viene y te pega, ¿sabes cómo se puede defender, Guillermo? O sea, no te digo que, perdón por la palabra, no cagar a trompadas a tu padre, pero te podés defenderte, lo podés empujar, podés salir corriendo de la habitación, podés defenderte de cierta manera. Y el bloqueo llegaba a tal punto que
que el protagonista no se puede defender. Claro, porque hay tantas violencias en juego, y no es solo la física, que es dramática y es la que se ve, sino sobre todo la simbólica, que permanece durante mucho tiempo, y es esa marca que no es fácil sacártela, porque físicamente vos podés recuperarte del golpe, te deja doler y un moretón se va. Ahora, la violencia simbólica y la violencia emocional, como decís muy bien, Gabriel, te queda para toda la vida, y se puede tratar, por supuesto, con ayuda y con contención y con amor, palabra que dijiste hace un rato, y es maravilloso que la pongas en consideración, siendo entrenador de tenis y contándonos esta historia que realmente es impactante. Cuando Galo la trajo y la habíamos leído en La Nación, dijimos, vamos a charlar, porque es realmente un gran testimonio el que nos has dado, y por supuesto agradecemos también la confianza que vos has transmitido para poder contar todo esto con nosotros, Gabriel. Sí, es un tema muy complicado, muy complicado, que va a traer la opinión de mucha gente, pero vos fijate lo duro que es para el protagonista, que mismo hoy en día, hasta hace pocos días atrás, o hasta hace poquito tiempo atrás, él todavía tenía la esperanza de recomponer su relación con el padre, y sin embargo volvió a sufrir una desilusión muy grande cuando el padre volvió a demostrarle que no podía confiar en él. Claro. Y van pasando los años, y uno, lógicamente, ¿qué es lo que más quiere uno? Algún día recuperar la relación con el padre o con la madre, que no deja de ser tu familia, porque en el fondo, si vos perdés la relación con tus padres, estás solo en el mundo, y eso es muy duro. Gabriel, te agradecemos mucho, te sacamos un minuto más en el final de la nota. Por supuesto, estamos charlando con Gabriel Marcus. Dejanos tu mirada de lo que estamos transitando en este momento, la coyuntura, desde tu laburo, desde tu experiencia, y qué idea tenés de cómo salimos de esta situación en el tenis y en general, digo, el aislamiento, la pandemia y todo lo que estamos atravesando. A ver, para resumírtelo, esto es una película de terror. O sea, esto parece una película que afectó a todo el mundo el mismo día, o sea, en la misma fecha. Esto es algo, no es ningún secreto, ¿no? Pero es algo que no sucedió nunca en la historia, que todo el mundo, todo el planeta Tierra esté parado en el mismo momento a causa de esta enfermedad, de este virus. Es impresionante. Desde el punto de vista tenístico, lógicamente es un golpe muy grande para todos los que de alguna manera u otra trabajan del tenis, ¿cierto? Sean clubes, profesores, entrenadores, jugadores profesionales, en mayor o en menor medida afecta a todos. Y lo peor, yo creo que es la incertidumbre, no haber parado de jugar al tenis 2 meses. Esto es algo que yo digo mucho, no es tan grave haber parado de jugar al tenis 2 meses. Claro. ¿Cuántas veces uno para porque se va de vacaciones, porque se aburre de jugar o porque está lesionado? O sea, eso, ¿entendés? Yo no le doy tanto dramatismo a estos 2 meses de parate, sino a la incertidumbre de cuánto tiempo más va a durar. Ese es el problema. Y cómo salir, claro. Exacto. Y después cómo sean las reglas de ahora en adelante cuando empiecen a abrir las actividades deportivas, porque, a ver, el público no va a poder asistir a un torneo. Los torneos, no sé si van a querer hacer un torneo sin público, porque el público es parte del negocio. Los aeropuertos, los viajes, si esto algún día o prontamente lo van a abrir. El tenis, si no llegan jugadores de todo el mundo al torneo que se realiza, no se puede hacer. Entonces, es un tema que puede durar bastante tiempo más. Claro. Esa incertidumbre es la que mata a todos. Gabriel, te mandamos un saludo grande. Fue un gran placer que nos hemos dado periodísticamente, y ojalá los que escucharon la nota y después la seguiremos difundiendo puedan apreciar muchas de las cosas que dijiste, que son muy sentidas desde lo humano, desde el conocimiento y también de la confianza que nos has podido también transmitir a partir de la dura historia de Guillermo Pérez Roldán y lo que ha contado este fin de semana. Bueno, les agradezco mucho, les mando un abrazo y bueno, esperemos que estas cosas no sigan sucediendo, ¿no? Pero bueno, eso es un tema difícil de controlar, porque siempre hay algún sector de la nación que no está muy bien de la cabeza y realiza este tipo de actos. Pero bueno, espero que esto sirva y que no suceda demasiado. Bueno, Gaby, gracias. Como te dijo Pablo ahí, te agradezco por esta nota. Te agradezco, bueno, estamos hablando y
Cuídate mucho, esperemos que pase esto rápido, así que nos estamos viendo. Dale, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo y hasta la próxima.